¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. A todo quisiera darles las gracias a la empresa Imadine y a Philips al darme la oportunidad de acercarme a ustedes con esta breve charla eh, que vamos a presentar para ustedes y el título es Embarazo ectópico. Es un tema que ha sido abordado en múltiples reuniones, congresos médicos y la verdad es que sabemos que cada vez va en incidencia, dadas las técnicas de fertilidad que se están empleando en tiempos actuales, y es una patología que siempre debemos tener presente en todas las mujeres de edad temprana de gestación. Recordando que la incidencia en Estados Unidos de tasa de embarazo ectópico ocurre entre 1 a 100 a 1 en 400 embarazos, y que viene siendo la causa de muerte materna en el primer trimestre de un 9 a un 14%. Es la causa más frecuente de muertes en el primer trimestre del embarazo y sabemos que a mujeres con antecedente de embarazo ectópico, ¿sí? Un 20 o 25% tiende a recurrir y que además la tasa de concepción de estas mujeres va disminuyendo conforme presenta uno o dos o tres embarazos ectópicos y siendo la primera recurrencia hasta de un 60% de disminución. Bien, sin olvidar que todo el mundo espera encontrar la triada clásica. Sabemos que un tercio de los embarazos ectópicos ocurre en mujeres sin ningún riesgo o antecedente que pueda ser predisponente para esta patología. Normalmente, el diagnóstico global, ahorita hablaremos más adelante de esto, se presenta entre la semana 5 o 9 de amenorrea. Y sin olvidar que el 50% de estas pacientes al momento del diagnóstico son asintomáticas. Conforme voy a ver otra diapositiva más adelante, aclararé un poquito más este concepto o ampliaré. ¿Cuál es la patogenia del embarazo ectópico? Puede obedecer básicamente a dos causas. Uno es un retardo en un óvulo fertilizado y esta puede ser por patología propia del concepto o bien patología del tracto genital alto, ya sea mecánica o por motilidad. O algunos hablan de la ovulación retrasada o la migración transperitoneal o de una trompa al otro lado de trompa que puede causar un retraso. Todo obedece, bueno, a patología del concepto porque se ha demostrado que hasta un 30 o 50% de estos embarazos ectópicos tienen problemas en su matriz y por lo tanto tienen descenso lento y transporte lento y una deficiente implantación y se implantan en lugares inadecuados, aunado a su lentitud de transporte. Y patología del tracto genital alto puede ser mecánica, sabemos que las bridas, procesos quirúrgicos, anomalias uterinas pueden ser unos factores predisponentes. Y la motilidad, bueno, la progesterona, que está elevada en estas mujeres, además del ejemplo que les dije de la migración transperitoneal, ovulación retrasada, son otros de los factores de la patogenia. Bien, hablando de los factores de riesgo, hasta un 30 o 50% de las mujeres tienen el antecedente de una salpingitis aguda, sea activa o no activa, pero hay antecedente en relación a proceso inflamatorio o adherencias. El antecedente del embarazo ectópico previo es otro factor de riesgo, cirugías ginecológicas o bien cesárea. Algunos me preguntan por qué la cesárea, porque puede ser un sitio de implantación de un ectópico conforme vemos más adelante, antecedentes de placenta previa, que también puede ser otra causa. Obviamente la fertilización asistida, particularmente la técnica in vitro, alteraciones congénitas uterinas, o sea, anomalías müllerianas, la endometriosis, tabaquismo, dispositivo intrauterino. Todos son factores predisponentes de poder padecer un ectópico. Hablando de laboratorio, todos sabemos que la prueba de la unidad beta coriónica se hace positiva a los 23 días de amenorrea y sabemos que el nivel discriminatorio para poder demostrar un saco intrauterino debe estar entre 1500 y 2000 unidades de su unidad beta para poder discernir o deber encontrar un saco gestacional. Y en el transabdominal hasta 6500 unidades. Sin embargo, es bien importante y hay que recordar que los niveles de gonadotropina no correlacionan con el tamaño de la masa y si hay o no hay ruptura, en este caso tubaria, para encontrarlos. Y los estudios, en tal caso que tengamos, debemos saber que un embarazo intrauterino normal
debe de crecer un 66% la tasa en 48 horas. Y además, recordar que estas pruebas no pueden ser tan exactas, puesto que el 15% de los embarazos intrauterinos pueden dar datos anormales en las pruebas laboratoriales y que un 13% de los ectópicos pueden dar resultados contradictorios. Y además, en estos tiempos, ¿cuántos de ustedes les llega a la paciente con la sintomatología y una prueba cuantitativa de su unidad beta? No todas llegan así. Simplemente el médico tratante te los envía diciendo que no encuentra un saco y tiene prueba positiva cualitativa. Y búscale dónde está un ectópico, porque él en su consultorio no encontraba un saco. Bien, hablando de lo mismo, las pruebas laboratoriales, bueno, vamos. Todos sabemos que la confianza o la certeza del ultrasonido para poder detectar el embarazo ectópico aunado a la prueba de su unidad beta es mayor al 90%. ¿Esto de qué va a depender? Básicamente de dos factores. Uno, la edad gestacional, o sea, tiempo de menorrea, y la naturaleza evolutiva o regresiva de un embarazo ectópico. Y esto obedece a que no todos los embarazos tienen una evolución o se mantienen viables, por llamarlo así, cuando están en un lugar ectópico. Pueden dejar de crecer, sin embargo siguen siendo ectópicos, y también esa es la imagen por la que a veces nos puede engañar. Y la triada, todos sabemos que la triada clínica, la que clásicamente conocemos como dolor, una masa ocupante de espacio y sangrado, ocurre en el 45% de los casos. Y vuelvo a decir lo mismo, cada vez es mucho más frecuente encontrar a las mujeres asintomáticas con diagnósticos de ectópico en lugar de aquellas que llegaban con sangrado transvaginal o algunas en estado de choque con hemoperitoneo. Actualmente, con la técnica del ultrasonido y todas las herramientas nuevas, máquinas nuevas que tenemos, es cada día menor encontrar esta triada. Bien, ahora vamos a hablar de las localizaciones. ¿Dónde vamos a encontrar los ectópicos y sus estadísticas? Bien, aquí están viendo ustedes con el C, el cornual, lo que muchos mencionaban este término y muchos lo confunden o utilizan el mismo nombre. Es aquel que ocurre en un cuerno rudimentario. Aquí hay dos cosas. Algunos artículos mencionan que es un cuerno rudimentario no comunicante, ¿sí? O bien un cuerno rudimentario que es comunicante. Y ocurre 1 en 76 o 1 en 100,000 casos. Es algo muy raro. Ya hablaremos más adelante de estos. Tenemos el intersticial, lo que antes llamaban cornual, que está mal dicho, ahora tiene que ser intersticial. Es aquel que se localiza en la porción intramural inicial de una trompa de falopio. Y ocurre en 2.5% de los casos, que los pueden ver aquí en la imagen D. Tenemos el que es el E, que es en la imagen E, en la imagen de letra M, se ha demostrado que también hay casos muy raros, como pueden ver, no tiene la estadística, son bastante raros en la porción intramural. Ya mencioné un poco del tema de cómo buscarlo y qué verlo. En la cicatriz cesárea, que es del 1 al 6%, que viene siendo en este sitio, cada vez este es un hallazgo o un lugar cada vez más frecuente debido a la alta incidencia de cesáreas en algunos países. Tenemos el cervical, que es desde el 1 al 6%. También han encontrado un leve aumento en el incremento de la frecuencia, y algunos pueden abocar o dicen que esto puede ser debido a las técnicas de fertilización asistida, particularmente al momento de implantarlos. Tenemos el más común, que ocupa el 70% de los casos, la porción istmo o fimbria, y el ovárico del 0.5 al 1% y el abdominal el 1%. Hay un término acuñado por sus siglas en inglés PU, que es embarazo de localización desconocida, que también lo mencionaremos un poco más adelante. Si se dan cuenta, tengo en letras rojas esto que ya no debe manejarse, el A y el B, lo que le llaman intrauterino excéntrico. No es embarazo ectópico. Ya hablaré en las siguientes diapositivas un poco de lo mismo, al igual que el uterino en un cuerno de útero bicórneo aceptado, no rudimentario, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar el ectópico? Por eso me gusta esta diapositiva. ¿Y qué tenemos que ver? Bien, primero el endometrio, particularmente en la búsqueda de los ectópicos intramurales, los ostium en el caso de los
eh, intersticiales, el cervix para buscar los cervicales y los de cicatriz cesárea, los anexos para buscar los ampulares. Tenemos que ver el fondo de saco para ver si es líquido o no es líquido, el ovario, las características propias del ovario y la región abdominal, particularmente las corredoras paretocólicas, fosa hepatorrenal, perdón, la zona subhepática. Y bueno, ya lo estoy repitiendo, ya lo dije, a nivel de la cicatriz cesárea. Y es por eso que traigo estas imágenes de reconstrucción multiplanar para poder ver el miometrio, los ostium es importantísimo y a nivel del canal endocervical. Bien, los excéntricos. ¿Cuáles son los excéntricos? Ya mencionamos, la definición de un excéntrico es, como su nombre lo dice, está dentro de la cavidad uterina, es intrauterino normal. ¿Cómo diferenciarlo de los demás? Bien, básicamente es aquel que está cercano a un ostium y que está en contacto, la reacción trofoblástica, con la cavidad, no existe el signo intersticial, no hay adelgazamiento del miometrio. Como pueden ver estas dos imágenes, ¿sí? Son un coronal reconstrucción, un axial. Y el útero bicorne, que es un intrauterino, pero en un cuerno o en un septo, en un septado, como pueden ver esta reconstrucción tridimensional, como estamos viéndolo aquí en el cuerno derecho. Vean cómo se comunica perfectamente con la cavidad endometrial. Estamos viendo aquí en el corte axial y en un vía superpúbico, como está acá el otro cuerno, macho más pequeño, con reacción decidual, y el sacro gestacional en el cuerno derecho. No son ectópicos. Bien, vamos a hablar de los más comunes, los tubarios. Y empezamos con el endometrio. El endometrio puede tener muchas imágenes y puede ser desde un normal, como pueden ver aquí abajo, sin reacción decidual, el espectro trilaminar, normal de una fase media. Podemos verlo reacción decidual, está decidualizado, engrosado, ecogénico, con la línea que separa ambas capas y bien definido. Tenemos pequeñas imágenes quísticas en su espesor, también por moco en glándulas dilatadas, o bien degeneración de la decidua por falta de implantación del trofoblasto, y vamos a encontrar también el quiste decidual o el pseudosaco, que está en el canal endometrial, pero no tiene reacción trofoblástica, no tiene el signo de doble anillo, o el quiste intradecidual, que está observando ustedes aquí, en el espesor del endometrio, de una de las capas endometriales, pero tampoco tiene reacción decidual. Ahora bien, vamos a tocar el tema del donde es la mayoría de los embarazos ectópicos, los los anexos, la trompa. No se puede saber por ultrasonido a ciencia cierta si va a ser ampular, va a ser fimbrial o alguna otra zona, pero se catalogan simplemente como ampulares o de trompa, porque es la zona más común. El embrión, bueno, el hallazgo, el más común, hablando del embarazo ectópico, es no más común, discúlpenme, el hallazgo más bien categórico es encontrar un embrión vivo dentro de una masa o el saco gestacional. Aquí tenemos un ovario. Esto ocurre en el 15 a 28% en la época de los 90, actualmente es menos del 10%, y esto es la verdadera razón es por lo mismo que mencionamos. Es cada vez más frecuente y más temprano los diagnósticos, por lo tanto no avanzan tanto como para poder el embrión y evidentemente con el latido cardíaco. Y aquí podemos ver las diferentes imágenes. Doppler pulsado, sabemos que no es bueno, no es correcto usar un Doppler pulsado en etapas muy tempranas de gestación, pero estamos hablando de un embarazo ectópico. Aquí está el saco, ven el endometrio, vean cómo está el endometrio levemente residualizado, y aquí con angiodoppler o power doppler con latido cardíaco. Actualmente este hallazgo es menos del 10%. Otro de los sitios que hay que buscar o en los hallazgos anexiales es cuando encuentras la masa con el saco gestacional y dentro del saco gestacional ves el vitelino, ¿sí? O el doble saco o saco incompleto. Bien, el vitelino solamente se observa a un 15 o 20% de los casos, y lo mismo cada vez es menos común encontrarlo por la misma razón de los diagnósticos más tempranos. Y aquí estamos viendo, ¿sí?, un ovario, ya a un lado de él, el anillo tubario con un vitelino y un amnios, el mismo ejemplo en este sitio, y estamos viendo esta otra por acá. Otro de los datos, yo creo que es uno de los más comunes encontrados,
es la masa anexial. Como pueden ver la incidencia, puedes ver hasta un 70-90% y es por un hematosalpinx, o bien ya está roto y está contenido en la cavidad abdominal. Es uno de los datos más comunes, es una masa compleja, pseudosólida, puede ser avascular o tener escasa vascularidad, depende del tejido trofoblástico viable que estamos encontrando, y aquí tenemos un ejemplo, acá está el otro, y aquí un gran coágulo dentro de una masa compleja, no sabes qué es coágulo y qué es un ectópico. Otro de los hallazgos anexiales es lo que le llamamos el saco extrauterino o el anillo cogénico o tubario, puede ser de un 46 a un 71%, yo diría que es un poco más alto, o por lo menos en mi práctica particular lo veo con mayor frecuencia, y se dice, bueno, al encontrarlo, lo que sugiere realmente importante es que es una trompa intacta, no se ha roto, ¿sí? Y pues, realmente la estadística se dice que 49 sin vitalidad y 69% son evolutivos o están vivos. Bueno, es meramente estadística, yo creo que realmente lo importante es que es una trompa intacta y poder tratar y puede dar la oportunidad de hacer un manejo quirúrgico o médico. Como podemos observar aquí, está francamente el ovario derecho, el saco gestacional con el anillo tubario, que esto representa el trofoblasto. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Aquí está, y aquí estamos viendo una trompa con hematosalpinx. ¿Cómo distinguir un anillo tubario de un cuerpo lúteo? A mí particularmente esto me ha servido mucho cuando es necesario ver una lesión adyacente al ovario. Habitualmente el cuerpo lúteo está ipsilateral al ectópico, por lo más común, y hay que evaluar varias cosas: la ecogenicidad de la pared y el grosor. Normalmente, un alto porcentaje, el cuerpo lúteo es de pared más delgada y es menos ecogénico que el anillo tubario, como lo pueden ver aquí en los diferentes casos que les traje. Esto es de literatura, estos son de múltiples que hemos tenido, y vean cómo el anillo tubario es mucho más ecogénico, la reacción trofoblástica, que la pared del cuerpo lúteo, y el grosor de la pared es mucho mayor en los embarazos ectópicos. Aquí están las medidas para el ectópico promedio, según el artículo, es de 6.7 milímetros, por ahí el que el lúteo es 2.5 milímetros. Además, el cuerpo lúteo tiende a ser más anecogénico que el embarazo ectópico. El cuerpo lúteo puede tener también algunos septos o ecos en su interior, y la vascularidad y la velocidad sistólica realmente no tiene mucho que hacer en este apartado. El Doppler en general. Otro dato es el hemoperitoneo, que se puede encontrar hasta un 60-83% de los casos de embarazos ectópicos. En el 88% de los ectópicos, el material o el líquido encontrado en fondo de saco es con ecos de baja amplitud en su interior, y el no ecogénico puede ser de un 25 a 50%. La verdad es que el que sea ecogénico o no ecogénico no es tan de gran ayuda, y el hecho que tú encuentres líquido en fondo de saco no quiere decir que ocurra una ruptura, porque solamente en las rupturas tubarias solamente ocurre de un 16 o 26%, de un 10 a un 26% de los casos, y solamente como único dato ocurre en el 15% de los embarazos ectópicos. Y hay que recordar que un embarazo intrauterino normal puede tener cierta cantidad de líquido en fondo de saco, hasta un 10 a 30% de los casos. Como pueden ver aquí, estos todos son ectópicos, un gran coágulo con sangre alrededor. Aquí está el fondo de saco, este es el útero, aquí tenemos líquido, aquí está el hígado y en la corredera. Bien, hablando de los hallazgos Doppler, ¿qué ayuda? Para confirmar en algunos casos selectos de sospecha del embarazo ectópico. No es una piedra angular para el diagnóstico, no es prescindible, imprescindible. Bien, nomás hay que recordar que nunca vamos a encontrar valores de su unidad beta por abajo de 250 miliunidades, y solamente vamos a encontrarlo por arriba de 1000 miliunidades de su unidad beta. Entonces ya vamos a encontrar un mapa vascular. Aquí está un ejemplo donde pueden verlo, cómo se observa el ovario, el anillo tubario con importante señal Doppler. Bien, también recordar que solamente en el 87% de los casos puede aparecer un mapa vascular, y lo que pudiera ser interesante es cuando tengas un IR tomado en la pared de la reacción trofoblástica del anillo tubario
y este IR es menor al 40, bueno, a 40, es un ectópico viable en más del 80% de los casos. Bien, vamos a hablar de las localizaciones ya más específicas. El embarazo en un cuerno rudimentario. Bien, ¿cómo te vas a dar cuenta o qué te va a ayudar a hacer el diagnóstico? Cuando hagamos el estudio, recuerden como les puse las imágenes coronales observadas al principio de la plática y solo vas a encontrar un solo ostium. Además, vas a encontrar un útero pequeño, más elongado, y el saco gestacional es móvil y está separado de la cavidad uterina. Además, el miometrio es más delgado de lo habitual y es importante, como pueden ver, esta imagen tomada de un artículo, y este es de lo que hemos visto nosotros, como hay un pedículo vascular en medio de o entre los dos cuernos, y que este cuerno no se continúa, si tú haces un barrido hacia abajo, no se continúa con el cervix. Y lo que les decía, según algunos, es cuerno rudimentario que se comunica aunque no se comunique. En este caso, estamos viendo el útero con reacción decidual en el cuerno, y en el rudimentario se ve el saco gestacional con un latido cardíaco de un embrión. El intersticial o antes llamado cornual. Bien, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Como en todos los demás, es un útero vacío. El saco gestacional debe estar por lo menos más de 1 centímetro de la cavidad uterina, como pueden verlo aquí en las diferentes imágenes tomadas en los casos que nos han llegado. Está a más de 1 centímetro de la cavidad. El saco debe estar rodeado de miometrio. No debe de comunicarse ninguna de las superficies de la reacción trofoblástica con la cavidad, como en todos los casos que están viendo aquí, ¿sí? El signo intersticial, que es la línea de la trompa del endometrio de la cavidad hacia el saco gestacional, la porción intersticial. Y también otro diagnóstico es que la pared del miometrio debe ser menor de 5 milímetros, o sea, de la pared del grosor del miometrio donde está encontrada el cuerno, y abultado, como pueden verlo aquí, como hay abultamiento del cuerno donde está el embarazo ectópico intersticial. El intramural, se cree que una de las etiologías de qué puede hacer que se implante un embarazo en topografía intramural, cuando hay antecedente de cirugías de grados agresivos o alguna cirugía correctiva, y por alguna razón hay una dehiscencia, que el saco gestacional se implanta y se embebe dentro de este sitio, de este defecto de la pared endometrial y del miometrio, ¿sí? Su mortalidad es muy alta, del 2.2 al 5%, y el diagnóstico es, como pueden ver la imagen, un útero abultado. Como pueden ver aquí, es una imagen de estudio, de resonancia, es obtenido de un libro, y está aquí la cavidad, de un artículo, y está aquí la cavidad endometrial totalmente independiente, con adelgazamiento del miometrio en este sitio. El cervical, bien, aquí se considera que el grado es un factor importante. También puede ser que no confundirlo con quistes de Nabot. ¿Cómo hacer un diagnóstico diferencial de quistes de Nabot? ¿Cómo diferenciarlo de un aborto en evolución? Bien, lo primero, aquí es muy fácil, pues estamos viendo un embrión con latido cardíaco, pero en caso de que no lo haya, normalmente está un poco elongado, el quiste de Nabot es excéntrico, el cervical es dentro del canal, el tópico cervical está dentro del canal cervical, hay reacción decidual gruesa, no tan gruesa como en otro sitio. Un quiste de Nabot no tiene reacción decidual, puede tener Doppler, el quiste de Nabot no tiene Doppler, el aborto en evolución, no, perdón, el ectópico tiene Doppler, el Nabot no tiene Doppler, y el aborto en evolución tampoco tiene señal Doppler en su tejido que lo rodea. Y aquí está el ejemplo, es el mismo caso, es este con este, como está embebido en el canal cervical. Hablando de los ectópicos ovarios, de los ováricos, es el único ectópico en que no hay aumento en la frecuencia de que se puede repetir o que tenga infertilidad. Se ha mencionado que el dispositivo intrauterino es un factor predisponente. Aquí cuesta trabajo distinguir entre un cuerpo lúteo, quiste hemorrágico. Aquí acuérdense,
utilicemos mucho, es donde nos ha servido la ecogenicidad, el grosor y el aspecto del anillo tubario en comparación con el cuerpo lúteo. Y el signo del deslizamiento, cómo ver si está dentro del ovario o no está dentro del ovario. El signo del deslizamiento es simplemente comprimir con el transductor y manualmente el abdomen para ver si la lesión o la masa se separa del ovario. Como pueden verlo aquí, este es el ovario, este es un ectópico y como es totalmente independiente, este no es ovárico, puesto que tiene el signo de deslizamiento positivo. Simplemente para que vean el ejemplo del signo de deslizamiento. Otros mencionan el signo de la garra, el signo de que la atrapa, y es que se comunica el ovario y el ángulo obtuso en relación a la masa. Y aquí son 3 ejemplos de embarazos dentro o intraováricos. En particular es difícil diferenciarlos en ciertos momentos. Tenemos otro sitio, el de la cicatriz cesárea. Bien, su causa es desconocida, se cree que hay un factor de riesgo por alguna alteración en la superficie, el endometrio no recubre adecuadamente la zona de la cesárea y el número de cesáreas previas. Se cree que mientras más cesáreas, el mayor riesgo que puedas tener un ectópico en este sitio y pueden hacer una placenta mórbida adherente. De hecho, el caso que están viendo, es un caso reciente, hizo una placenta mórbida, acabó en histerectomía. Es una imagen de un saco triangular con un ocio cerrado, independiente, está por arriba. Si ustedes ven este saco gestacional embebido en el sitio de la cicatriz cesárea, está por arriba del cruce de la unión cervicuterina. Además, el grosor de la pared del miometro, la cara anterior, es muchísimo más delgado que la pared posterior. Tiene reacción Doppler, escasa cantidad. Su pared sospechan que está en el sitio de la cicatriz cesárea. El embarazo abdominal es otro de los sitios, ocurre en el menos del 1% de los casos. Este es el mismo caso. Todas las imágenes, ven la pieza quirúrgica. Este fue implantado en el mesenterio. Normalmente los sitios comunes cuando es un embarazo ectópico, búscalo en el cuadrante superior derecho del abdomen, por abajo del hígado, o en el fondo de saco. Cursan con líquido libre. En la pared que rodea al saco gestacional no es miometro, por lo tanto es muy delgada y es mesenterio donde puede estar adherido o el intestino. Aquí está el ejemplo, la resonancia sagital y el líquido libre, y aquí está la masa o el embarazo ectópico. Bien, aquí hay 2 más. El heterotópico, me ha tocado ver nada más 4, de los cuales 1 se me fue. Siempre que ven un embarazo intrauterino, no excluye. Antes había un algoritmo que decían, si ves embarazo intrauterino, prácticamente descarta que es un ectópico. No, ahí está el heterotópico. Es muy raro, como puede ver su frecuencia, 1 en 30.000. Actualmente, con las técnicas de fertilidad asistidas, 1 en 7.000. Algunos artículos mencionan que es el 1%. Y aquí está el ejemplo. Este es el mismo caso, donde estamos teniendo un embarazo intrauterino con un extrauterino. Y aquí está uno del libro, un intrauterino y un extrauterino. El otro es el crónico, o se le menciona litopedión. Habitualmente es una masa en fondo de saco. Pueden ser mujeres que pueden tener fiebre leve o intermitente. La verdad es que yo he visto de archivo de biblioteca, donde yo me entrené, vimos uno, y era una masa calcificada que se localizaba en el cuadrante superior derecho del abdomen, un sitio de un abdomen, como les dije, ahí se ubica, o en fondo de saco, como es este caso que la saqué de internet. Vean la imagen. Calcificación de un embarazo crónico. Bien, por último vamos a hablar del embarazo de localización desconocida. Este no es un diagnóstico como tal, más bien es un término que se utiliza de manera descriptiva, y esto es para aquellas mujeres que llegan a la unidad para hacer ultrasonido con prueba positiva y amenorrea. Estas mujeres no les encontramos ningún sitio de sospecha de embarazo, ni intra ni extrauterino. ¿Qué hacer con estas personas o con estos pacientes? Su manejo es expectante, hacer un control de gonadotropina cada 48 horas y este debe incrementarse un 66% por lo menos para decir que puede ser normoevolutivo. Pero, ¿qué pasa si además hacer una progesterona? Si tienen una basal de menos de 20, estamos hablando de un embarazo ectópico en fase de pérdida con un valor predictivo de
hasta más del 95%. ¿Y qué hay que hacer? Hay que repetir un ultrasonido entre 7 a 10 días, puesto que el riesgo de una complicación es muy baja, no llegan a romperse y nos va a dar tiempo a que aparezca los signos de la ubicación donde se encuentra. Nunca hay que olvidar que de todas las mujeres embarazadas, el 8 o 31%, cuando se hacen un ultrasonido, pueden tener un PUL en su inicio, y esto es debido a que estamos haciendo ultrasonidos muy tempranamente. Y no hay que olvidar que de estas pacientes, el 27% de ellas van a cursar un embarazo intrauterino normal que se dio en fase muy temprana. Un 90% van a ser los abortos, se van a perder. Un 14% son un embarazo ectópico y el 50% no vamos a ver nada y van a tener una resolución espontánea. Con esta última diapositiva quiero agradecerles la atención prestada a esta pequeña charla, pero una revisión rápida, actualizada sobre los conceptos de un embarazo ectópico desde el punto de vista de imagen. Gracias.